En nuestro planeta hay innumerables especies de organismos que atacan a las plantas y, en consecuencia, pueden ocasionar graves daños a la agricultura. Entre estos organismos se encuentran los hongos. Hay hongos con gran variedad de morfologías y características, setas como las que son comestibles, alucinógenas, hasta venenosas. Sin embargo, hay otros tipos de hongos que tienen una forma a la que no estamos acostumbrados a ver. Se llaman hongos fitopatógenos. Atacan a las plantas provocando su deterioro e incluso pueden llegar a ocasionar su muerte. Este tipo de hongos ocasionan grandes pérdidas en el sector agroalimentario en todo el mundo. Entre ellos destaca una especie de hongo llamada Botrytis cinerea, y es capaz de infectar a más de 1.400 especies vegetales diferentes, muchas de ellas de gran importancia agrícola, como el tomate, la vid o las fresas. La técnica más extendida para evitar la propagación de Botrytis cinerea es el uso de fungicidas, es decir, sustancias tóxicas que se emplean para impedir el crecimiento o eliminar los hongos y mohos. Pero su uso es problemático. En primer lugar, el propio hongo suele generar resistencias a estos productos de uso frecuente y, como consecuencia, su composición genética puede sufrir variaciones. Las nuevas cepas del hongo se adaptan para resistir a estos fungicidas y esto hace que los tratamientos dejen de ser eficaces. Y en segundo lugar, los fungicidas tienen un elevado coste económico, lo que encarece el producto agrícola final y pueden ser dañinos para el medio ambiente e incluso para la salud humana. Por esta razón, el sector agrícola demanda alternativas para prevenir y controlar los fitopatógenos. En esta línea, los investigadores buscan métodos de control alternativos para luchar contra Botrytis cinerea. Para ello, es fundamental contar con un conocimiento detallado de la interacción a nivel molecular entre el hongo y las especies vegetales. En concreto, se trata de identificar y estudiar aquellos factores, generalmente moléculas, que contribuyen a que el hongo infecte a las plantas. Este conocimiento nos permite desarrollar nuevas formas de lucha contra los patógenos que infectan a las plantas, a partir del diseño en el laboratorio de mecanismos moleculares que neutralicen la acción dañina del hongo. Actualmente, la actividad del grupo de investigación Interacción molecular entre microorganismos y plantas de la Universidad de La Laguna se centra en el estudio de estos factores de virulencia. Concretamente, se identifican y analizan las proteínas que el hongo secreta con el objetivo de atacar a las plantas. Para conseguir este objetivo, los científicos utilizan diferentes técnicas moleculares que permiten conocer el papel que juegan estas proteínas en el proceso de infección. Entre las técnicas más utilizadas, destaca el diseño de cepas de Botrytis cinerea que sean deficientes de la proteína estudiada, con el objetivo de comprobar si esa proteína ausente juega un papel importante durante la infección que realiza el hongo. El avance en este conocimiento permitirá a los agricultores minimizar el daño que los hongos causan a sus cultivos y, en consecuencia, contribuirá al incremento de los beneficios del sector agrícola.